Continuamos en Ganadores y Perdedores. De acuerdo con el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al menos 10 estados del país, entre los que se encuentran Michoacán, Quintana Roo, Zacatecas, Veracruz y Sonora, tendrán un techo de endeudamiento limitado para el próximo año y mayores restricciones sobre el uso de sus ingresos excedentes, mientras que Coahuila es el único estado que no podrá contratar financiamiento en 2018. Y para hablar de este tema y otros también, saludo con mucho gusto en el estudio a Alejandro Tello, gobernador del estado de Zacatecas. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, Susana. Muy buenas tardes. Pues bueno, gracias por acompañarnos, gobernador. Cuéntenos cómo calificaría este límite de endeudamiento que Hacienda pone a Zacatecas. Sabemos que pues usted fue secretario de Finanzas del estado, también fue miembro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado. Entonces, ¿qué nos dice al respecto? No, bueno, pues nos pone, Susana, en la realidad. Hay que ser congruentes, nos pone en la realidad del Estado. Tenemos una condición de endeudamiento ya muy limitada. Yo he buscado por todas las vías, todos los cauces, no endeudar al Estado. Lo he logrado en estos 9 meses y todo lo contrario, reestructuré la deuda. Estoy buscando honrarla y fortalecer sobre todo los ingresos propios del Estado para no tener que estar haciendo uso de endeudamiento o de recursos de la banca. Entonces, ¿no lo ve como un freno, pues usted que acaba de llegar al gobierno del estado, como para financiar todos los proyectos que son necesarios? Sí es un freno, quieras que no, es una limitante. Yo ya sabía lo que iba. Tú bien lo dijiste, yo tuve la oportunidad de estar al frente de las finanzas de Zacatecas, sabía perfectamente a lo que iba, por eso opté por hacer una reestructura financiera. Temas dolorosos como son los impuestos, los derechos, tuve que ajustarlos, la ciudadanía me respaldó y hoy yo tengo que dar resultados y no es con deuda. Estoy buscando en algunos proyectos macro, asociaciones público-privadas y cómo sí sacar adelante y que no sea una limitante la falta de recursos. Ok, ¿esto también podría afectar de cierta manera la calificación del Estado? Espero que no. En estos momentos precisamente estoy siendo revisado por las calificadoras. Están viendo el uso adecuado, responsable que estamos haciendo de las arcas públicas y yo espero que, contrario a eso, la calificación de Zacatecas se vea mejorada. Bien, por otro lado, gobernador, ¿cuáles son sus proyecciones del desarrollo económico del Estado? Sabemos que pues, la minería forma una parte fundamental de la economía, siendo México el primer productor de plata a nivel mundial y Fresnillo la mayor productora de plata. ¿Cuál es el potencial de este sector? Tú lo acabas de decir y lo recalco, Zacatecas es el primer productor de plata en el mundo. Somos el tercero de oro en el mundo. Tenemos un gran potencial. Hoy la minería representa 1/3 de nuestro Producto Interno Bruto. Tenemos muchísimos denuncios y proyectos que se están trabajando y próximos a explotarse. Definitivamente la minería tiene mucho futuro en Zacatecas. Me ha tocado en estos momentos del gobierno vivir varias circunstancias en el tema minero, pero vaya, soy alguien que lo apoya, que apoya el empleo, que apoya el desarrollo y que definitivamente veo hoy un Zacatecas con una condición inmejorable en el tema empresarial y en el desarrollo económico del país. ¿Cuáles son las oportunidades y los riesgos ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el sector minero? Sabiendo que, por ejemplo, Canadá pues es el principal inversionista, ¿no?, en este sector. Las empresas en su mayoría son canadienses. Mira, a final de cuentas, y yo lo tengo en Zacatecas, varias empresas canadienses. En México la cuestión impositiva es menor a lo que ellos pagan en otros lados. Hay un tema que yo siempre lo he analizado. Hay temas o ciertos temas que tú te puedes ir a otro lado, puedes decir, bueno, yo puedo estar en Tlaxcala o puedo estar en Michoacán, pero en el tema de la minería, pues la riqueza la tiene el subsuelo. Entonces no es algo que digas, me voy a ir a otro lado. Zacatecas lo tiene esa gran potencia y bueno, a final de cuentas yo lo que he estado buscando es que la minería sea, por un lado, sustentable con el medio ambiente y dos, corresponsable con la ciudadanía. Si Zacatecas tanto le ha dado durante siglos en el tema minero al mundo, pues que un poco se le regrese a este estado lo que ha aportado. Entonces, en cuanto a las modificaciones del Tratado de Libre Comercio, digamos que usted ve oportunidades en cuanto al tema medioambiental, por ejemplo, sí, o en las modificaciones usted, ¿qué cosas positivas? Veo grandes oportunidades. Permíteme decirte que en algún momento, como senador de la República, tuve la oportunidad de
ver en qué consistía la minería sustentable, algo que ya se viene manejando en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, y estoy buscando cómo se ponga en práctica en mi estado. Yo tengo que reconocer también la responsabilidad social de la gran mayoría de las empresas, pero no veo una amenaza definitivamente en el tema minero, en el Tratado de Libre Comercio. Lo pudiera ver en determinado momento en temas agrícolas, en donde, por cierto, Zacatecas es líder en muchos cultivos, en chile, en ajo, en frijol, en lechuga, en jitomate, pero no en el tema minero. Bien, y ya que hablaba del tema medioambiental, este impuesto minero del que se ha hablado, ¿en qué va? Y de cierta manera pues podría abonar a esta modernización del Tratado de Libre Comercio. Tiene que ver con lo primero que tú me preguntaste, la deuda del Estado. Yo no podía llegar siendo responsable y simplemente pensar en endeudar más a Zacatecas, que por cierto ya no se puede con la ley de disciplina financiera, ya no te dan tus topes. Yo opté por fortalecer las arcas del Estado, buscar algunos impuestos, algunos derechos, sin golpear al ciudadano. Busqué que la industria fuera corresponsable y hoy un impuesto de remediación ambiental está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo seré respetuoso de lo que al final ahí se dirima, pero es una gran oportunidad de que los estados puedan hacer valer lo que dan sus potencialidades. Yo lo decía contigo ahorita, si Zacatecas le ha dado durante siglos y es su esencia y por eso llegaron sus primeros habitantes o los colonizadores a Zacatecas, ¿por qué no hoy devolverle un poco de lo mucho que ha dado? Y es en el tema minero. ¿Cómo podría afectar a la industria, al sector? Sabemos que el sindicato, por ejemplo, pues no está muy de acuerdo con este impuesto. Fíjate que se ha malinterpretado, Susana, diciendo que se afecta a los trabajadores, que les pegamos en la participación de utilidades. Todo lo contrario. Vaya, si ya un compromiso tengo yo con los zacatecanos es generar empleo, es generar desarrollo, generar derrama. Créanme lo que menos busco es truncarles sus ingresos, lastimarlos. Por eso dentro de ese impuesto de remediación ambiental teníamos muy claro que las utilidades de los trabajadores no se vieran gravadas o no se vieran afectadas, pero que sí fuera el patrón quien en un muy pequeño porcentaje pudiera apoyar a las finanzas de los estados o concretamente del estado de donde están obteniendo beneficios, que en mi caso es Zacatecas. Bien, dentro de este desarrollo económico que usted está buscando, ¿ya hay algunas inversiones importantes que se esperan para este año o para el próximo que nos quiera adelantar? Muchas, y afortunadamente, y hacer una invitación a los inversionistas de este país que volteen a Zacatecas. Tiene una condición muy particular. Antes se decía Zacatecas es un estado turístico, es muy bella, su capital, patrimonio cultural de la humanidad, 5 pueblos mágicos, pero también se decía Zacatecas es agrícola y ganadero, Zacatecas es minero. Bueno, a final de cuentas, el propio desarrollo del centro del país ha permitido que haya armadoras de automóviles en Coahuila, en San Luis Potosí, en Aguascalientes, todas ellas nos circundan. Hoy en Zacatecas y ya con el gas natural, afortunadamente, estamos siendo receptora de muchas empresas que le dan servicio a esas armadoras. Yo tengo hoy la instalación y en estos 9 meses que tengo de gobernador tengo ya 4 empresas que se han instalado que le dan servicio precisamente a esas armadoras. ¿Con qué plus Zacatecas? La tierra no es cara, hay un gobierno que apoya al inversionista, pero sobre todo el talento. Tenemos jóvenes preparados, una vocación de trabajo de verdad del zacatecano y eso le permitió en el pasado que fuera muy cotizado en el extranjero la mano de obra zacatecana. Hoy yo no quiero que se vayan los zacatecanos a los Estados Unidos, que sea un estado migrante o continúe siendo un estado migrante, sino que se queden y esas potencialidades y esa preparación que hoy tienen, esa capacidad, pues se desarrolle en la entidad. ¿Cuál será el sector donde habrá mayores inversiones? Automotriz definitivamente y minero. ¿Y qué hay del sector turístico? Sabemos que, pues bueno, como usted ya lo mencionaba, mucha gente antes hablaba de la capital, esta riqueza cultural, histórica, también gastronómica que tiene, pero se invertirá más en infraestructura, digamos, para el turismo de lujo, tal vez, de otros países del mundo. Totalmente, y Zacatecas se vende solo hay que promoverlo. Con respeto a todos los estados del país, yo te puedo asegurar que la capital es una de las más bellas, si no la más bella de este país, una ciudad colonial, pero le estamos tratando de volver a Zacatecas esa potencialidad en arte, en cultura. Es una tierra de poetas, de pintores, de escritores. Realmente es una tierra muy rica y en donde a veces por las distancias es un estado muy grande. A veces alguien desde el Distrito Federal dice, bueno, ¿yo cuánto hago? Las
vías de comunicación cada día nos acercan más. Alguien del Distrito Federal en 5 horas y media está en Zacatecas. Estamos conectados muy bien a todos lados por autopistas. Yo los invito a visitar Zacatecas, no se van a arrepentir, créanme que tiene mucho para dar. Entonces, para concluir, gobernador, los principales retos a los que se enfrenta usted en este año de administración, digamos que sería por un lado la deuda, por otro lado potencializar el sector turístico y también el sector agrícola dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sí, definitivamente, mira. ¿A qué le apuesto yo en mis años de gobierno? Primero, que Zacatecas deje de ser un estado expulsor, que la gente no se tenga que ir a otro estado o al extranjero, que es a donde suelen irse, y que se quede en Zacatecas, que la empresa llegue, pero no solamente la empresa, apoyar a los talentos, a los desarrolladores, a los emprendedores, que se queden, que hagan empresa, que generen desarrollo. En el tema del campo, pasar de un campo de subsistencia a un campo generador de riquezas. Estamos ampliando las zonas de riego. Tengo en estos meses 7 presas inauguradas en donde un buen número de hectáreas se empiezan a beneficiar, empezar a hacer agricultura por contrato, el tema del turismo que tú bien mencionas, promoverlo mucho más. Vaya, definitivamente soy un convencido que en los próximos años Zacatecas es un estado con muchas condiciones de desarrollarse. ¿Pero ve algún riesgo en el campo con el Tratado de Libre Comercio, esta modernización? No, definitivamente sí, hay que ser honestos. Nosotros muchos de nuestros productos hoy los exportamos, pero también yo confío mucho y aplaudo la política que nuestro gobierno está adoptando. Hace unos días, precisamente con el secretario Calzada, en Zacatecas hablaba él con los empresarios, no de los riesgos, sino de las grandes oportunidades que se nos pueden abrir en muchos cultivos, y ahí es donde yo le apuesto. Bien, pues muchísimas gracias por esta visita, señor gobernador Alejandro Tello. Gracias por acompañarnos y esperamos pues pronto seguir escuchando más de Zacatecas. Muchas gracias. Todos están invitados a Zacatecas. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos a otros temas porque a pesar de que la OCDE advirtió que el sistema actual de pensiones de México va directo al colapso, en el especial que transmitimos por el financiamiento